Yo he encontrado a Jesús a la edad de 12 años, cuando mis padres se divorciaron y he tenido la oportunidad de ir a la iglesia con mi tía en momentos muy difíciles cuando veía que el mundo se caía sobre mí, sobre la separación de mis padres. Y creo que ha llegado en un buen momento. Al principio, cuando fui a la iglesia, iba solamente porque mi tía me decía que vayamos a la iglesia a buscar a Dios porque veía tristeza en mi corazón. Pero después, unos 3 meses después, llegó Navidades y después de Navidad, el Año Nuevo, y fui a la iglesia nuevamente y ahí es donde tuve un encuentro con Dios personal, porque me acuerdo que el pastor me dijo, ¿quieres que ore por tu vida? Y yo le dije, sí, necesito a Jesús. Y él me dijo, si necesitas a Jesús, Él va a venir a tu corazón en este momento. Voy a orar contigo. Y levanté mis manos y él oró por mí y esa noche sentí que el amor de Dios había llegado a mi corazón, de tal manera que me quebrantó el corazón y yo me desplomé delante del Señor y le pedí perdón por todo el pecado que había cometido antes y ya no quería hacerlo más y decidí entregar mi vida a Cristo. Y ahí entendí que realmente no estaba sola, que Él estaba conmigo en todo momento y yo hacía un pacto con Él para estar toda mi vida con Él en ese momento que de encuentro con Él. Así es que he comenzado mi vida espiritual y he comenzado una nueva vida. Este año, en mayo, el día 23 de mayo del 2017, he tenido un aneurisma, un derrame cerebral, y los médicos dijeron que no tenía solución y que estaba muy mal. Y gracias a Dios pues pude salir, estaba en pleno culto, me tocaba predicar la palabra esa noche y Dios ha permitido que yo no esté sola porque el día que me dio el derrame cerebral estaba en la iglesia y mi marido estaba en casa cuidando a mis niños, a mis hijos. Y esa noche él decía, amor, vas a ir a la iglesia y si quieres quédate en casa porque tienes dolor de cabeza y quédate. Y yo le dije, no, yo voy a la iglesia y yo voy a continuar y no hay problema, yo creo que Dios me va a guardar. Y esa noche fui a la iglesia y me desmayé en pleno culto y yo no sabía qué estaba pasando, pero el dolor en la cabeza era horrible, insoportable. Pocos minutos después perdí el conocimiento y me acuerdo que estuve en el hospital y me dijeron que necesitaban operarme y verificar qué es lo que me estaba pasando porque veían que estaba saliendo sangre en parte del cerebro. Me llevaron a Salamanca a unas 2 horas de viaje. Me miraron unos especialistas y dijeron que era un derrame cerebral, que necesitaban operar lo más rápido posible y en encontrar dónde estaba el problema en el cerebro, en qué parte, en qué vena era, y para eso demoraron 4 días y yo estuve muy mal y no hablaba, estaba totalmente con la jeringa, estaba como anestesiada. Y en esos momentos de estar en el hospital, yo me acordaba de este versículo que decía, aunque ande en sombra de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y siempre orando al Señor de que Él estuviera en el control de mi situación. Poco después, el médico me dijo, Ilsen, tenemos que operar y mi esposo se tuvo que ver obligado a firmar unos papeles, unos certificados donde él autorizaba, donde él decía que estaba de acuerdo si yo iba a morir, porque los médicos iban a hacer lo mejor de ellos, pero que no estaba en sus manos salvarme la vida. Entonces, entrando en la operación, yo decía, Señor, en tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Tú eres el director, el motor de mi vida. Yo no soy más, pero ten misericordia de mis hijos y de toda mi familia, si es hasta aquí que he llegado. Cuando, cuando escuché un sonido, abrí los ojos, el médico me dijo, han pasado 8 horas
éxito. Hemos podido hacerte la operación muy bien, todo muy bien, y estás viva. Y yo he dado gracias a Dios en esos momentos cuando abrí los ojos. Sabía que Dios me había dado la oportunidad de poder vivir nuevamente. Y sabía que no era para mí, sino para hacer la voluntad de Él aquí en la tierra. Y di muchas gracias a Dios por haberme salvado. Y luego comprendí que Él me estaba cuidando desde antes, porque el médico me dijo, ¿cómo has podido tener 2 hijos? Porque si tuvieras un hijo, haces al pujar al hijo, podías haber tenido el derrame en ese preciso momento y morir. Y yo le dije que he tenido 2 hijos con 2 cesáreas, 2 operaciones. Y él me dijo, mira, gracias a Dios que has tenido cesáreas. Yo dije, gracias a Dios, pero si este doctor no es cristiano, no conoce a Dios, y me dice, gracias a Dios. Yo sabía en ese momento que Dios estaba hablándome y diciéndome que Él me estaba guardando de la muerte antes que yo lo supiera, mucho más antes de tener a mis hijos. Y este es un testimonio para todos aquellos que me están viendo, que Dios está cuidando y guardando de cada uno de ustedes. Aunque ustedes muchas veces se pregunten, no, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estará? Pero no entendemos muchas veces. Y luego logras saber que la mano de Dios sí estaba contigo en todo momento y Él no se ha olvidado de ti en ningún momento. Solamente cree y confía en Él y tu confianza depositada en Él, porque Él tiene cosas para cada uno de nosotros y su voluntad se haga en cada uno de nosotros también. Dios les bendiga. Bendiciones desde Ávila, España, y continuemos adelante en la retaguardia, siempre orando y cuidando siempre nuestro corazón y nuestra mente, y poder siempre buscar al Espíritu Santo de Dios como motor sobre nuestras vidas cada día. Amén. Dios les bendiga.